Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Todo bien? Acá estamos a punto ya de arrancar un nuevo programa. Una semana difícil después de la eliminación de la selección argentina, pero bueno, acá estamos informando, trayendo un poco de comunicación, de información, de noticias. Efectivamente. Una de las noticias tiene que ver con algo que nos afecta a todos los salteños, Así es. al bolsillo de todos los salteños. Sí, me imagino yo que es el aumento del gas, ¿no? Claro, la gente está por tomar un matecito, hacer el té, va a prender la hornalla y bueno. Justo en la época más fría del año nos llegan las noticias de las facturas de gas que han venido triplicadas, quintuplicadas en algunos casos. Sí. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Vamos a convocar al defensor del pueblo, ¿verdad? Al doctor Nicolás Centeno, defensor del pueblo. También vamos a hablar de un tema novedoso que es el coaching, ¿de qué se trata el coaching en Salta? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué nos puede servir? Se va a ser muy interesante, recomendamos a la gente que se quede. Así vamos a hablar con un penalista también con el doctor Miguel Núñez. Y un tema procesal, penal importante, digamos. Así es. No lo vamos a adelantar, lo vamos a dejar en suspenso. Justamente. Bueno, déjame dar las vías de comunicación. Por favor, parece? Adelante. La gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestro celular al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en Twitter, en @cuartoINT. Así es. Y nos pueden seguir también en Facebook. Tenemos un Facebook que es Cuarto Intermedio. Nos siguen, nos mandan la solicitud de amistad. Y a través de ahí pueden ver todas las noticias, las fotos que subimos del programa. Y noticias jurídicas que vamos subiendo, de fallos que consideramos relevantes y demás. Así es. Y bueno, por supuesto, el canal de YouTube del Colegio de Abogados, donde están cada uno de los programas emitidos, donde, bueno, si quiere ver este programa, está ahí disponible. Recordamos que salimos los viernes, como siempre, a las 3 de la tarde y nos pueden volver a ver, los martes a las 6 de la mañana. Sí, y se ve el programa los martes a las 6 de la mañana y me llama muchísimo la atención, digamos, de abogados que se levantan muy temprano y dicen, lo vi a las 6 de la mañana. O sea, que madruga, Dios la ayuda. Hay que ser valiente, para levantarse a esa hora. Cuarto Intermedio se informa. Bueno, un programa federal hoy. Así es. ¿Por qué? Y porque vamos a tratar temas a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel del interior de la provincia de Salta. Sí, vamos a dar la bienvenida entonces a nuestra primera invitada. ¿Cómo está, doctora? Es delegada de la Escuela de Abogacía en Tartagal, una abogada litigante de Tartagal, la doctora Viviana Carrizo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nos interesaba conocer las actividades de la Escuela de Abogacía allá en la sede de Tartagal. Sí, venimos trabajando. La verdad que es un trabajo muy lindo, muy importante que venimos haciendo porque se han integrado profesionales del foro de Tartagal, y también profesionales que trabajan, que son funcionarios. Entonces es una tarea conjunta porque, viste, vivir en Tartagal, estamos a 400 kilómetros, son 4 o 5 horas de viaje. No es tan fácil para nosotros capacitarnos permanentemente, venirnos a Salta. Lo que implica horas de viaje, dejar el estudio. Cerrar el estudio, más de un día, porque te lleva tu tiempo. Sí. Entonces, con la escuela, con el doctor Pedro Burgo, entramos en contacto y comenzamos a trabajar y ya hemos concretado varios cursos de derecho civil, de derecho de familia, de derecho aduanero el año pasado. O sea, es importante para nosotros porque acerca el colegio de abogados hacia la comunidad y van surgiendo a través de los encuentros. Yo siempre digo encuentros porque la idea es, esta capacitación es superarnos nosotros como profesionales litigantes, pero también creo que la justicia mejora porque al participar también los jueces, los funcionarios, funcionarios del Ministerio Público, entonces todos nos vamos integrando y la idea es mejorar la justicia. Porque la justicia la hacemos entre todos, los abogados, los funcionarios, los magistrados, ¿verdad? Y creo que somos todos protagonistas, entonces también la comunidad ve que es una actividad relevante porque la última jornada hemos tratado temas de derecho de familia, entre ellos el derecho de los menores. Entonces ha sido muy interesante porque han participado incluso profesionales de otras áreas que al ser un tema tan sensible tienen mucha injerencia, por ejemplo la psicóloga, la asistente social. Entonces es una tarea muy buena que está haciendo la Escuela de la Abogacía en Tartagal. Así es. ¿Cómo es la infraestructura del Colegio de Abogados en Tartagal? ¿Cómo es la sede? ¿Con qué
cuentan? Y nosotros tenemos una sede en pleno centro, en la calle Bolivia, en donde tenemos computadoras, tenemos bueno, un pequeño estar, tenemos una sala privada para poder tener para poder atender a las personas que van a hacer consultas, y ahora se está haciendo una ampliación muy importante para nosotros, porque nos va a permitir incluso todas estas capacitaciones y todas estas jornadas realizarlas en la propia sede. Sí, sí. Porque ahora, digamos, lo hacen en otros salones. Claro, hasta ahora lo estábamos haciendo en el salón municipal, pero si Dios quiere, a partir de posiblemente para el día de la Semana del Abogado, ya tengamos inaugurada la ampliación. Bueno, ahí vamos a estar nosotros con imágenes, porque hay que compartir, digamos, muy buena noticia, el crecimiento del colegio también en el interior. Así es. Bueno, Gonzalo contaba un poco de la comunidad de Tartagal, la justicia la hacemos entre todos, ¿no es así? ¿Cómo ven los colegas en Tartagal la justicia, el servicio de justicia? ¿Cómo se encuentra en la actualidad? ¿Cuáles son las mayores peticiones que se realizan entre ustedes, o aquellas cosas que ustedes recomiendan que desde el colegio puede colaborar para ayudar a mejorar el servicio de justicia? Bueno, esto, como te digo, se va gestando una nueva manera de hacer justicia, y creo que yo siempre, esto lo digo desde mi punto de vista, que somos todos protagonistas para mejorar. Mejorándonos nosotros, mejoramos a todos. Y el tema es integrarnos, estamos tan lejos que la posibilidad, o sea, participan en este caso en los cursos de la Escuela de la Abogacía, gente del Poder Judicial y abogados litigantes, para de esa manera poder ir encontrando distintas soluciones a los problemas. Uno de los problemas que tenemos son en tema de familia. Otro problema que tenemos, bueno, el tema penal también, que es uno de los cursos que quedará ya para el año que viene, pero el tema familia. Y bueno, y constantemente lo que se pide es el tema de rentas, por la distancia también. Siempre va a estar relacionado con la dificultad que tenemos nosotros de... Que no debiera existir, digamos, esa dificultad. Exactamente, pero yo creo que estamos haciendo un camino distinto y se van encontrando soluciones, porque estos espacios de encuentro nos permiten cerrar alguna idea y después seguirlas trabajando hasta que vamos abordando y vamos encontrando los caminos y las soluciones. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presencia acá en el programa. No, gracias. Y seguramente vamos a tener noticias de Tartagal cuando inauguren esa ampliación de la sede del colegio, que la verdad es una buena noticia la que nos da. Bueno, yo les robo 2 segunditos para decirle que hemos concretado, gracias a la Escuela de la Abogacía, un posgrado de procesal civil que comienza en el mes de agosto. En estos días se va a determinar la fecha. Queda para terminar la jornada de Derecho de Familia, donde hemos abordado el tema de los menores, con el tema de adopción para el primer jueves de agosto. Esas son las actividades que tenemos. ¿Tienen un teléfono para que se puedan comunicar con el colegio en la sede en Tartagal, para aquellos que quizás están en la ciudad de Salta o están viendo este programa por internet, se quieran comunicar, o directamente se comunican con la sede de Salta Capital? Sí, no, con el Colegio de Abogados el Colegio de Abogados participa activamente en todo lo que es la realización de estos cursos. La secretaria del colegio siempre está a disposición. Y está la página de internet donde está la información disponible. Digamos. Donde está la información disponible. Quiero destacar la participación, no quiero olvidarme en este caso, de la doctora Nieto, que es fiscal civil, del doctor abogado litigante, el doctor Daniel Pedro Villagra, que es uno de los que también son 2 profesionales que van a estar participando del posgrado de procesal civil, en donde va a estar como director académico el doctor Leonardo Araníbar, que ha sido juez mucho tiempo en la ciudad de Orán, y bueno, hay otros abogados litigantes y gente, como te dije, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo en Tartagal. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a un corte y vamos a recibir después del corte al doctor Nicolás Centeno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí. Y seguimos en cuarto intermedio, arrancamos el segundo bloque. Así es, Gonzalo, nos están visitando desde la municipalidad. Desde la Defensoría del Pueblo. De la municipalidad, nos visita el doctor Nicolás Centeno con
Una propuesta muy interesante, ¿no es así? Hablamos en el primer bloque, a los ciudadanos, a los distintos vecinos, nos empezó a llegar la factura del gas, y realmente con sorpresas. Sí, sí. En No algunos gratas casos, sorpresas. quintuplicados los Sí, importes. y increíble. demás. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿qué hay que hacer ante esta situación? ¿Es legal esa suba de las tarifas? ¿Se ha consultado, digamos, a los usuarios sobre este costo tarifario? ¿Tenemos que pagar? ¿O hay que abstenerse de pagar? Para responder estas preguntas hemos convocado entonces al defensor del pueblo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. La verdad que es una situación complicada, digamos. Nuevamente un tarifazo, podemos decir, un aumento muy importante en las facturas del gas. Sí. Ha sido sorpresa para todos los salteños. Un aumento que nos toma a todos por sorpresa, por voluntad y obra de los que tenían que informar. Es decir, acá hubo una maniobra que nosotros vemos que es a nivel nacional, que se hizo, que se ocultó la información a los consumidores, de una información que era vital para conocer y para saber en cuánto podía afectar en la factura a cada uno. Claro, digamos, conociendo uno toma sus previsiones y en definitiva no lo gana. Exactamente. En este caso también se decidió aumentar las tarifas. Se habló primero de que era una quita de subsidio, en el cual nosotros estábamos hasta de acuerdo, digamos, que haya una disminución de los subsidios, que se atienda verdaderamente a aquellas personas que necesariamente tenían que tener, digamos, subsidio y otras personas que no. Lo que no dijeron es que había un aumento de tarifa y esto lo encubrieron con esto y eso fue el speech oficial que dieron. A medida que fue avanzando y a medida que nosotros vamos adentrándonos en lo que era estudiando el tema de lo que es la tarifa del gas, nos dimos que había dictado una resolución el Ente Nacional del Gas, en el cual establecía un aumento de tarifa, pero un aumento liso y llano, no solamente en el precio de lo que es el metro cúbico de gas, sino también en lo que es el servicio básico, es decir, lo que gana la empresa. ¿Y el ente tiene esa facultad? ¿Lo puede hacer así de manera inconsulta, el aumento de tarifas? Mire, primero hay un aspecto constitucional, digamos, después de la reforma de la Constitución, el artículo 42 nos establece que las tarifas tienen que ser justas y adecuadas a cada una de las personas. Y también establece una limitación que hace que toda tarifa, que todo aumento tarifario también tiene que ser tomado en una audiencia pública. Esto es un mandato constitucional que ha sido receptado también en la Ley de Defensa del Consumidor y también ha sido receptado en lo que es el ordenamiento jurídico que atiende a la forma, digamos, de los procedimientos que tienen para la determinación de una tarifa de gas. Esto es la necesaria realización de una tarifa, de una audiencia pública. Además del derecho a la información que tiene el consumidor, que tiene rango constitucional también. Exactamente. Sí. Y no es menor, el tema de la información al consumidor es uno de los derechos que muchas veces lo vemos vulnerado y que nosotros los salteños y también lo que es el hombre de derecho a veces no lo hace funcionar y es algo, la información es lo más sagrado que tenemos en estos momentos. Con esto no solamente hubo un error, sino también que la parte que no hicieron la audiencia pública también hay una discriminación, es decir, también cuando se establece la igualdad para todos los usuarios, la igualdad en los servicios públicos, acá también hubo algo que nosotros consideramos también que es importante, se estableció una categoría de usuarios, o sea, cada uno tiene en su factura, lo puede ver que uno es usuario residencial, categoría 1, 1, 2, 1, 3. Según la zona. Y así, no es la zona, sino de acuerdo al consumo. Se estableció una suerte de categoría básica para lo que es el usuario del norte, de 500 metros de gas por usuario. Mientras que se estableció para Buenos Aires, para Santa Fe, para La Pampa, se estableció en la misma categoría, el R1, se estableció 1.700 metros cúbicos de gas. Estamos pagando... Y siendo que somos por una provincia productora de gas. No solamente productora de gas, sino lo que vamos es a la igualdad de los consumidores. Por empezar, por empezar, digamos, en lo que es el aspecto del derecho, donde uno empieza a ver y dice, ¿dónde está la igualdad ante los servicios públicos? ¿Dónde está esta noción que estamos diciendo? Una diferencia que no tiene una lógica, una explicación lógica. La explicación que ellos dan es que en Salta hace calor. Ese dice, bueno, hay más latitud, acá son zonas cálidas. Tenemos solcito en invierno, pero también hace frío, digamos. No, es que cuando nosotros hicimos el primer amparo del gas que estableció que se pueda pagar en forma diferenciada, ya la Corte, hasta la Cámara Federal, había ponderado uno de los argumentos que nosotros habíamos establecido, que era que Salta tenía, de acuerdo a un estudio que también había hecho el meteorólogo Ignacio Nieva, que teníamos la misma media de frío
que las provincias de Mendoza, La Pampa y el sur de Buenos Aires. Lo único que teníamos distinto era que después del mediodía sí teníamos mayor amplitud térmica, Claro, porque es la característica del invierno norte, salteño. Así es. Pero a la noche teníamos las mismas y quizás hasta menores temperaturas que lo que se daban, digamos, con una amplitud mucho más grave que la que tenía La Pampa, que la que tenía Buenos Aires y eso. Claro. Bueno, la Carta Orgánica Municipal le encomienda a usted funciones en defensa de los intereses de todos nosotros, los vecinos, digamos. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo ante esta situación? Mire, en esto ahora estamos preparando y terminando ya lo que es el amparo que vamos a estar presentando quizás cuando termine la feria. Es un plazo que nos estamos poniendo porque también voy a ir acompañado de unas asociaciones de consumidores y también una ronda de consultas. La fortaleza de todo amparo y de toda esta acción colectiva siempre se da en la posibilidad que tengamos de charlar y de sumar personas que luchan por los derechos de los usuarios. Sí. Entonces, en este afán de hacer participar y de consultar también, de tener la certeza para llevar esto una tranquilidad a las personas que estamos presentando algo que no es una aventura judicial, claro, como nos dicen, sino que esto es algo serio. Estamos en esta ronda donde ya está casi en un 90% terminado ya lo que es el esqueleto, digamos, de lo que va a ser la demanda. Claro, así que las próximas semanas La próxima semana una presentación estaríamos ingresando. de todos. Sí, el mejor que pudiéramos presentar, digamos que... Lo tenemos que hacer en el Foro Federal, ¿no es así? Esto es, sí, al tratarse son tarifas que se establecen a nivel federal. Claro, porque han sido fijadas por autoridades nacionales. Exactamente. Esto, la competencia es el Juzgado Federal. Bueno, ya hay precedentes, no solamente Salta, digamos, precisamente la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad, digamos, ha llevado una acción colectiva de esta naturaleza, ¿ya hace cuánto tiempo? Hace 4 o 5 años, creo que. Y en virtud de una sentencia judicial favorable, muchos nos hemos beneficiado y hemos pagado tarifas más reducidas, ¿verdad? Exactamente. ¿Es la misma situación la que se plantea ahora o es distinta? Tiene las mismas aristas. Lo otro se planteaba en lo que era la posibilidad de que un decreto cree un cargo que tenía todos los ribetes de un impuesto. Entonces nosotros objetábamos, digamos, sabemos que la competencia originaria para los impuestos es el Congreso. Y en esa tesitura fue que también nos acompañó el primera instancia y segunda instancia acá en el Juzgado Federal. Sí. En este caso estamos ante la ausencia de una tarifa del método de la conformación de tarifa, es decir, no solamente la falta de audiencia pública, sino también el deber de información que tenían que habernos dado y también lo que nosotros consideramos que hay una discriminación en cuanto al trato dentro de los bienes del servicio público, que es la discriminación en cuanto a la capacidad de consumo que pueda tener cada zona. Viendo un poco el tema, lo de Energas, ¿no es así? El tema del gas. ¿Qué le están solicitando como primera medida, que sería la fuerte, ¿no es así, de la demanda al juez? ¿Qué sería Mire, la primera medida que tenemos es que se proceda a la refacturación de lo que son los cargos que se están haciendo. No podemos pedir lo mismo que lo que estamos pidiendo en el fondo, que es la inconstitucionalidad de este decreto por el cual se establece el aumento. Tenemos un precedente en Mendoza que fue una suspensión. De este año, ¿es verdad? De este año y es sobre el mismo caso. El mismo caso. O sea que ya es el precedente que nos viene a nosotros. Estuve yo charlando con la gente que fue una asociación de consumidores que se llama Protectora. Tiene una página en internet muy buena, también la recomiendo. Todos los que estamos en la parte de defensa del consumidor es muy buena y es muy instructiva. Tuvimos una charla y en la cual ellos también se basaban en lo mismo y bueno, también colaboraron en cierta forma. Compartiendo experiencias, digamos. Exactamente. Bien, ¿y qué se recomienda al usuario? ¿Hay que pagar las facturas? ¿Hay que esperar, digamos, la resolución al amparo que se va a plantear? No hay que prender la hornalla. Mire, la primera recomendación que damos es la que daría cualquier abogado. Si vamos a tener ahora un corte de gas, creo que es meritorio que pague. Y también, bueno, puede entrar a la página de la Defensoría del Pueblo, tenemos una carta que es un pago bajo protesto, es decir, la posibilidad de decir pago
porque me están compeliendo con el corte, pero también voy a reclamar estos saldos que considero que son ilegítimos. Muy interesante. ¿Puede recordarnos la página de la Defensoría? Defensordelpueblosalta.com, y si no, puede ser que esté saliendo ahora también defensordelpueblosalta.blogspot.com, también son las dos que están saliendo. O si no, en Facebook también está. Sí, en Facebook hemos abandonado un poco porque no, está bien. debido a que tenemos menos personal, digamos, entonces claro. eso merituaba que haya una persona que esté ahí. Y en el caso de que, digamos, uno paga las facturas y después resulta que sale una sentencia favorable al usuario, ¿esa plata que se ha pagado se va a reintegrar? ¿Se está pidiendo eso? Exactamente, eso también estamos pidiendo, lo pedimos ya en el antiguo decreto 2067. Lo que pasa es que todavía quedan las cuestiones de fondo que todavía el Estado Nacional a nosotros nos apeló y llegó a la Corte Suprema. Que todavía no se ha pronunciado. Todavía no se ha pronunciado y no hay pronunciamiento tampoco de todos los que fueron, de todas las presentaciones que hay del país. Vemos que hay otras cosas más importantes para la Corte y claro. Creo que no le va a dar importancia a lo que es esto del gas. Bien. ¿Y cómo está en la actualidad la Defensoría? Me está diciendo que actualmente son 5 personas que están trabajando en conjunto, paso a paso, que tienen previstas nuevas presentaciones. Mire, la Defensoría, lo que tratamos de hacer nosotros es, esta es la parte de lo que es defensa del consumidor, es una parte. Nosotros trabajamos muchas veces supliendo alguna deficiencia que tiene el Estado. Trabajamos en lo que fue el tema de estadística, hicimos una estadística muy buena sobre educación, que después terminó en el dictado de lo que son las becas estas para universitarios. Para universitarios en cada uno de los municipios. Estamos trabajando también en lo que son, digamos, la integración de los pueblos indígenas. También estamos haciendo lo que es hay una parte de una integración y tratando de luchar por lo que es una cultura bilingüe, digamos, para esto el respeto, digamos, de las personas de los pueblos originarios y el respeto que le está dando, que no se le está dando acá en Salta y que sí hay a nivel nacional e internacional, es muy importante. Y es una deuda que tenemos y muchas veces que no se lo puede reclamar a un funcionario, sino que esto es trabajo de Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo muchas veces incómodo para lo que son los funcionarios, porque piensan que uno trabaja a la par de ellos, que cree que sale para defender lo que somos un abogado más, y muchas veces incomprendido por la ciudadanía, porque a veces dice, bueno, el defensor del pueblo parece que es el defensor del turno. Y muchas veces nos toca a nosotros dar la función crítica. Claro. Nosotros nos ubicamos siempre como un colaborador crítico. Podemos, hay veces que se nos consulta a nosotros, damos lo que significa para nosotros lo que es una apreciación de lo que está pasando, pero siempre con un viso crítico y siempre teniendo como única medida que tenemos nosotros la posibilidad de que la comunidad salga beneficiada. Claro, daba el ejemplo recién de las estadísticas que se hicieron a nivel de educación, que en definitiva permitió que el Consejo Deliberante meritúe decir hay que apuntalar, digamos, acá a nuestros estudiantes. También fue a nivel provincial que se sacó lo que hicimos fue una estadística de los últimos 10 años, cuáles habían sido los departamentos, cuánto había sido la cantidad de egresados que tenían, cuáles habían sido las escuelas que habían mandado mayor egresado, cómo andaba la educación pública, cómo andaba la educación privada. Eso terminó en que teníamos, de los 23 departamentos, teníamos casi 12 departamentos que en los últimos 10 años no habían tenido ningún egresado. Egresado universitario. Postergadísimo. Y esto es una postergación muy grande y es, creo que es una contribución buena que hicimos. Así ¿Podemos recordar a las personas que se quieran acercar a Defensoría en qué horario lo puedan hacer, en qué lugar? Mire, nosotros estamos en Adolfo Güemes 376, tenemos el horario, digamos, que es comercial, de 8 a 13 horas y de 4:30 a 9 de la noche. ¿Algún requisito previo tiene que ser DNI o simplemente personal? Simplemente el contacto es muy personal, muy rápido, tratamos de que no haya mucha ceremonia, justamente estamos para atender y que la gente concurra. Bueno, le deseamos éxitos con esta acción colectiva que está haciendo la Defensoría en defensa de los intereses de todos nosotros, así que ojalá que sea con éxito. Ojalá que también estemos hablando alguna vez de lo bueno que fue. Así es. Nosotros vamos a un nuevo corte, seguimos aquí en el programa del Colegio de Abogados, en Cuarto Intermedio.
Seguimos en cuarto intermedio recibiendo un nuevo invitado. Así es, tercer bloque en cuarto intermedio, como bien decís Gonzalo. Estamos recibiendo al doctor Miguel Núñez, ¿sí?, quien es penalista. Y bueno, vamos a tocar un tema muy concreto, muy particular, y que se utiliza mucho, ¿no es así? Sí. Y que quizá la gente no conozca a fondo. Y sería muy interesante recordar a algunos colegas y también a la comunidad en general. El tema de la suspensión a juicio a prueba. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas va? tardes, ¿Cómo está? doctor. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias por venir. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. En primer lugar, ¿qué es la suspensión a juicio a prueba? ¿Qué Bueno, significa? mira, es un instituto que está previsto en el artículo 76 bis del Código Penal, que busca evitar que una persona que es inculpada por primera vez, no por primera vez, sino que no tiene condenas anteriores de un delito de acción pública que no tenga una pena de prisión mayor a 3 años, evite todo el transcurso del proceso, ¿sí? Sí. Mediante la solicitud de beneficio de suspensión del juicio a prueba, el proceso se paraliza, ¿sí?, y esta persona, cumpliendo una serie de pautas, logra después, una vez cumplido el término de la suspensión del juicio a prueba, digamos, borrar ese antecedente penal y de esa manera liberarse de la acusación. ¿Y cuáles son ¿Sí? esos requisitos? Bueno, los requisitos, primero está el tema del hecho que se le imputa a la Claro, persona. que sea un delito leve, Sí, es, ¿no? es un delito con una pena de prisión no mayor a 3 años. Por ¿sí? ejemplo, un hurto. Podríamos Un hablar. hurto simple podría llegar a ser, aunque hay supuestos, ¿sí?, en que cuando la condena puede ser de ejecución condicional, también es posible solicitar la suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Un caso de un accidente de tránsito donde El accidente hay de tránsito, daños materiales o lesiones sí, es una de leves. las posibilidades en donde generalmente uno como abogado defensor lo plantea casi por ahí mecánicamente, ¿sí? Entonces el primer requisito es el delito que se atribuye a la persona o se imputa, ¿sí? Lo que quería redondear era que puede ser la pena combinada en abstracto, no mayor a 3 años de prisión, o si la condena puede ser de ejecución condicional, en ese caso se requiere el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? El artículo 76 bis del Código Penal trae esas dos hipótesis. Bien. Bueno, de ahí lo que tiene que hacer la persona que Imputada. está imputada o inculpada es ofrecer, en la medida de sus posibilidades, la reparación del daño causado. Es decir, concretamente ofrecer una indemnización a la víctima. Es decir, No es prácticamente una Ajá. indemnización, ¿sí? Es una reparación en la medida de lo posible de esa persona. Claro. Por eso que por ahí se habla que esta persona va y dona alimentos a un comedor o realiza trabajo comunitario en un hospital o por ahí en una escuela. Y se No requiere- es propiamente una indemnización civil, Claro, claro, porque claro. la víctima puede o no aceptar el ofrecimiento de reparación y la misma letra del Código Penal dice que en ese caso queda expedita la vía civil para reclamar los daños y perjuicios. ¿Y qué sucede cuando la persona solicita Beneficio de la beneficio suspensión? de la suspensión y se corre la otra parte, como vos decías, se puede negar, es decir, que no, Lo no es puede suficiente, rechazar, puede sí. rechazar. La razonabilidad del ofrecimiento va a estar, va a ser decidida por el juez, ¿sí? En principio, en estos casos en donde la pena combinada en abstracto no supera los 3 años. Cuando la pena supera los 3 años, pero hay una posibilidad de ejecución condicional, ahí también quien va a verituar la razonabilidad del ofrecimiento va a ser el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? En ese caso se dice que su dictamen es vinculante para el juez. Si el fiscal le da el ok al juez, tendría que concederla. Bueno, hay posturas doctrinarias, por ejemplo, el doctor Zaffaroni plantea que es inconstitucional que sea vinculante la opinión del fiscal en este caso para el juez, ¿sí? Porque eso sería invadir una esfera de decisión judicial. Claro. Pero para que prospere la suspensión a juicio a prueba es necesario el consentimiento de la víctima. No es necesario. No es necesario. No es necesario el consentimiento de la víctima. Porque puede no aceptar El ofrecimiento. el ofrecimiento de reparación y los mismos se conceden. Ajá, ¿Y qué perfecto. Bueno, sucede, bueno saberlo. Sí. qué sucede si el juez no lo acepta? Hay casos en que el juez no acepte, que Bueno, considere que no es una razonable. propuesta suficiente, que no es razonable. Sí, bueno, queda la vía recursiva. Y hoy en día lo que se ha dado, por ejemplo, lo que está ahora en boga es a raíz de un fallo de la Corte, que es el caso... La Corte de Salta. La Corte Corte Nacional, Nacional. el fallo Góngora, que en los casos de violencia familiar, ¿sí? En realidad en violencia contra la mujer. Argentina ha ratificado la Convención de Belém do Pará, ¿sí? Que es una convención que busca eliminar
y castigar los actos de violencia hacia las mujeres. La Corte ha dicho que la suspensión del juicio a prueba no procede en los casos donde haya un hecho de violencia de género, porque la mujer tiene derecho a acceder a un procedimiento en el que se castigue, ¿sí?, ese hecho. Bien. Bueno, nosotros vimos un artículo que está publicado, de su autoría, que está publicado en la página del Colegio de Abogados, y tiene que ver con el tema de en qué momento procesalmente se interpone, digamos, la suspensión del juicio a prueba. Bueno, eso la propuesta de su artículo. Sí, más que nada es una idea, ¿no? Que se somete a consideración de todos. Y ver por ahí que entren a la página, a todos los colegas, todos los estudiantes también de Derecho que ingresen a la página del Colegio de Abogados, que ahí está el artículo del doctor y hay varios artículos, ¿no es así? Sí. En concreto, usted proponía una La idea es, novedosa. bueno, esto surge a raíz de dos fallos, ¿sí? Porque la suspensión de juicio a prueba ha tenido mucho de creación pretoriana. Un fallo es salteño, que es la causa Figueroa, y otro fallo es nacional, que es el fallo Casal. La Corte, en el fallo Figueroa, la Corte de Salta, dijo que era inconstitucional la limitación que establecía el viejo artículo 281 del Código Procesal, que permitía solicitar la suspensión del juicio a prueba dentro del plazo de citación a juicio. La Corte dijo que se lo puede pedir durante el debate a la suspensión del juicio a prueba. Ahora bien, entroncando con el otro fallo, de la Corte Nacional, que es Casal, y que ese se vincula con el fallo Giroldi, dentro de las garantías del imputado existe lo que se llama el derecho al recurso, ¿sí? Entonces hoy en día el proceso penal, o el debido proceso penal, va desde la acusación hasta la segunda instancia. ¿Sí? La casación. Sí, y en el marco que le dio el fallo Casal a la casación, nos lleva a decir que el debate no se agota con la primera sentencia, con la sentencia del Tribunal de Juicio, sino que, como dijo la Corte en Casal, ahí podemos de nuevo entrar, la plataforma fáctica a lo mejor ha quedado establecido, pero por ahí interpretar los hechos, las pruebas, ¿sí? E inclusive en casación se puede llegar a ofrecer nueva prueba. Entonces, si la Corte de Salta dijo que la suspensión del juicio a prueba se puede solicitar durante el debate, la idea mía es, ¿por qué no solicitarlo también hasta tanto la sentencia no quede firme, ¿sí?, durante el curso de casación? Un caso práctico que podría darse es el supuesto que una persona venga acusada por un delito que en principio no admite la suspensión del juicio a prueba. Por ejemplo, va una persona con un hurto con escalamiento, ¿sí?, o un hurto agravado, un hurto calificado. El máximo creo que son 6 años de prisión. Pero durante el curso del debate, el juez de primera instancia dicta sentencia por un hurto simple. ¿Sí? Y en ese caso esta persona se vio privada de la posibilidad de acceder a la suspensión de juicio a prueba al inicio. Porque la imputación era más grave. Claro, porque la imputación era más grave. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, a posteriori de esa sentencia en primera instancia, mientras no quede firme, se podría llegar a solicitar la suspensión del juicio a prueba. Así es. Interesante, muy interesante el planteo. La verdad que para reflexionarlo, para debatirlo, para discutirlo, digamos. Y es bueno que esta institución se conozca, ¿no? Muchas instituciones tienen derecho penal para toda la comunidad, ¿no es así? Así es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y por su vamos predisposición. a ver las repercusiones que tiene, ¿no? Este artículo. Así es. El artículo está subido en la página del Colegio de Abogados para la consulta de todos ustedes. www.abogadosdesalta.com.ar. Así es. Nosotros vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte y volvemos con un tema novedoso, como dijimos al principio. Sí. ¿Sí? Basta de abogados, ¿no? Basta de abogados. No tanto. ¿No tanto? Ya volvemos. Vamos. Seguimos en cuarto intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Van a recibir ¿a quién ahora? Un nuevo bloque, vamos a recibir a un licenciado en Administración de Empresa, que también es coaching ontológico, ¿sí? Es el director de la carrera de coaching en Salta, ¿sí? De coaching, recordemos, es un... Mejor, ¿sabes qué? Yo lo recuerdo, dejemos que lo presente, ¿sí? Lo presentamos entonces al licenciado Daniel Orsuza. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, Gonzalo, Roque. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. La primera pregunta, ¿qué es el coaching ontológico? Una pregunta, cuando hablábamos con Roque al principio, me pidió que le contara un poco de la historia, que tiene que ver, y no vamos a contar todo, pero algo que me parece interesante que venía pensando, y es que estas disciplinas nuevas son desarrolladas usualmente en otros países como Estados Unidos o Norteamérica. Y el coaching ontológico tenemos que valorarlo porque es una disciplina que se desarrolló en Latinoamérica. O sea, y está desarrollada básicamente por un grupo de chilenos
que sí en su momento se fueron a vivir a Estados Unidos, pero son chilenos y algunos venezolanos también, y se ha desarrollado mucho también en la Argentina. Entonces, tomando las distintas corrientes, somos los latinos los que terminamos vendiendo esta nueva disciplina al mundo. Hay mucha demanda en Europa, en España, y también en Estados Unidos sobre todo, digamos. Uno cuando primero escucha la palabra coaching, lo relaciona con coach, con entrenador, ¿no es así? Así Uno es. se imagina la idea, lo relaciona directamente con esa idea. Sí, sí. De hecho viene de ese lugar, digamos. Tomamos la palabra de ese lugar, pero no solamente para los deportes, sino para la vida. O sea, porque un coach no es... necesitamos, por ejemplo, tenemos muchos tipos de disciplinas relacionadas para el ser humano, pero no es para cuando estamos enfermos, no es para cuando necesitamos un profesional, por ejemplo un abogado que nos pueda asesorar, sino que... Seguimos en cuarto intermedio, último bloque. Pasó volando el programa. Pasó volando el programa, muy interesante, muy diverso también el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, hemos hablado de distintos temas y estamos acá con el tema de un curso que se va a dictar acá en Salta. Así es, un curso intensivo de coaching, por eso nos acompaña el licenciado Daniel Orsuza. Bueno, ¿en qué consiste? Primero, ¿cuándo empieza el curso, no es cierto? ¿Y cuáles son las temáticas que se van a tratar en este curso y las capacidades que se pueden adquirir? Sí. Primero, está dirigido, es un sector amplio, cualquier persona que quiera mejorar sus destrezas sociales, humanas, este curso le puede venir. Repetamos, para la vida personal o para la vida profesional, ¿verdad? Exacto, laboral. Muy abierto. Porque es. con gente hacemos en todos lados. Así Hay es. gente por todos lados, así que necesitamos aprender a mejorar Y también eso. con empresas, ¿no es así? Sí, trabajamos mucho con empresas también. Sí, sí. Entonces te va dirigido a un público en general. En general, sí. Me preguntabas cuál es la temática del curso y cuándo está empezando. Vamos a pasar imágenes también mientras comentamos algunos temas que van a tratar, ¿no es así? Sí, sí. Es un curso intensivo, corto, porque no hay gente que por ahí tenga mucho tiempo para estudiar por ahí un año, pero sí quiere herramientas. Sí. Entonces diseñamos este entrenamiento con herramientas muy concretas, rápidas y fáciles de aprender para que yo las pueda usar directamente. ¿Sí? Estamos empezando el 20 de agosto hasta el 3 de diciembre, son 3 meses y medio, así que uno se puede acomodar sus tiempos. Y tratamos básicamente cinco módulos, módulos para mí bastante interesantes. El primero que trabajamos se llama Cronos, o Administración del Tiempo, que es un módulo en el cual todos hacemos muchas cosas. ¿Y a ustedes les gustaría hacer más cosas de las que hacen? Claro. Sí. Administrar bien el tiempo. Más vacaciones. Que nos rinde el día. O más vacaciones. Sí, totalmente. ¿Es posible? Es posible, es posible. En nuestra cultura latina está un poco como que la planificación es como perder un poco el tiempo. Como que digamos, es más importante hacer las cosas. Improvisamos y sin organización. Sin organización. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para tener una buena planificación y organización? Es lo que trabajamos en el primer módulo. Bien. ¿Sí? Manejar el cronos, el tiempo. El cronos, el tiempo, sí, totalmente. ¿Hay alguna, digamos, un tip así que nos podría ayudar? Ya es otro precio. Bueno, es muy interesante, por ejemplo, en otros países se utiliza la consulta, por ejemplo, en el tema jurídico, con los abogados, que es por tiempo, ¿no es cierto? El trabajo que yo utilizo se factura, digamos. Se cotiza por hora, digamos. Por hora, Exactamente. Que eso no se utiliza mucho acá en Argentina. No tanto, digamos. Sí, pero, bueno, el segundo módulo tiene que ver... El segundo módulo se llama Comunicación Eficaz, ¿no? Y es cómo lograr, porque hablamos el mismo idioma, pensamos que todos nos entendemos. O sea, es como también una ceguera que tenemos todos. Sí. Entonces, sobre todo por ahí cuando hablamos con personas de otras formaciones, también pensamos que nos vamos a entender porque hablamos el mismo lenguaje. Así es. Entonces tenemos que darnos cuenta cuáles son las herramientas que podemos tener para entendernos mejor. Eso es bueno, un defecto que tenemos los abogados, que hablamos muy técnico y no sabemos muchas veces si la persona que nos está escuchando nos entiende, digamos. Tal cual. A veces pasa con los médicos también. Exactamente, o sea pero dígamelo en castellano. Claro. Exactamente. Entonces la comunicación eficaz, digamos, Y trabajamos un punto ahí importante que se llama la comunicación asertiva. Comunicación asertiva tiene que ver que a veces, en busca de nuestros derechos, de las cosas que queremos, o somos agresivos, o a veces no decimos las cosas que queremos. Por algún miedo, por algún temor, lo guardamos, por alguna razón. Entonces, ser asertivo tiene que ver con no ser ni agresivo ni ser sumiso, sino ser respetuoso, pero sin dejar de ir en busca de lo que yo quiero. Firme pero amable. Exacto, o sea, poder aprender, porque hay una cuestión emocional muy fuerte ahí. Claro. O sea, cómo aprendemos a diseñar las emociones que necesitamos para decir las cosas de una forma
Claro, sin asertiva. Asertiva, exacto, esa es la palabra que se ha Sí. diseñado para eso, digamos. Bien. Eso es lo que aprendemos en el segundo módulo. Bien. ¿Sí? En el tercer módulo trabajamos un módulo que lo hemos diseñado trayendo mucha información también, sobre todo del tiempo que estuvo Rubén Orsuza en Estados Unidos y con uno de sus grandes maestros, que es Fernando Flores, y es cómo se construye la confianza. Ajá. Es un tema que no se trabaja en ningún lado, porque, por Sí. ejemplo, hay algunos cursos de ventas, Efectivamente. de comunicación hemos visto, de negociación, pero si yo le digo, ¿alguna vez escucharon de un curso de cómo se construye No, confianza? y es fundamental, estoy pensando en los abogados, digamos, la relación cliente-abogado es una relación de confianza. Es puramente de Y en confianza. definitiva, digamos, un beneficio para el estudio, fidelizar a los clientes. en Totalmente, definitiva. digamos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la confianza parece que estamos hablando de una sola cosa, que además no se habla mucho. O sea, Claro. no ponemos encima de la mesa la confianza. Pero nosotros distinguimos 3 tipos distintos de confianza. Y que aprendemos, por ejemplo, en este módulo. El primer tipo es una destreza, es algo que yo tengo que aprender si quiero, por supuesto. Claro. Y es que yo tengo que aprender a confiar en los demás. Porque a veces nos cuesta a nosotros confiar en los otros. Claro. ¿Sí? Ese sería por ejemplo, tengo gente a cargo y tengo que delegar cosas y me cuesta confiar. ¿Cómo hago? Y ahí Claro. aparece una pregunta interesante. ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hace para crecer un estudio si no puede Delegar funciones. cosas, funciones? Entonces, primer punto. Segundo punto importante es, ¿cómo hago que los otros confíen en mí? Claro. O sea, esa destreza también hay que generarla. Pues yo puedo confiar en los demás y si los demás no confían en mí, Claro. no puedo hacer muchas cosas. Entonces, ese sería el segundo punto. Relacionado, por ejemplo, a un estudio y a lo Sí. que vos decías, Gonzalo, es muy importante también lograr una imagen o cómo hacemos para que confíen en nosotros, Así no es. solamente quizá la imagen. Y el tercer punto, que quizás debería ser el primero, es cómo logro autoconfianza. O sea, Claro. cómo yo construyo mi capacidad de enfrentar las cosas que no conozco. Claro. Porque las cosas que conozco ya tengo la confianza de enfrentar. Las cosas que no conozco es donde tengo que tener mayor autoconfianza. Así es. ¿Sí? Ese sería el tercero. El tercer Muy módulo. Interesante. Ese me parece un módulo Sí. interesante para ver. Así es. Y Y también seguimos avanzando en el módulo de la curso. negociación, ¿no es así? Claro, el cuarto módulo que vemos ahí es de negociación. Ujú. Hay un modelo ya bastante usado que es el modelo de Harvard, ¿no? Ajá. Que deben conocer, o sea, porque por lo menos la gente que se especializa en mediación Ajá. lo va conociendo, o también si hicieron algún curso. Pero no solamente damos ese módulo que se utiliza en Harvard, sino que le incluimos componentes humanos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el módulo de Harvard hay todo un proceso, ¿no? Pero las emociones en ese modelo, por ejemplo, no están. Recordemos en qué consiste el modelo de Harvard, Sí. así en breves Bueno, palabras. digamos, tiene que ver un poco con definir claramente las cosas que queremos, cuál es nuestra mejor opción ante una alternativa de no negociación. Sería Sí. el MAN, el famoso, El mejor famoso acuerdo de MAN. negociación, el MAN. El MAN, el famoso MAN, o sea, hasta ahora estoy dispuesto a bajar en bajar. mi acuerdo, tenerlo bien en claro eso, y distinguir posiciones e intereses, por ejemplo. Ese sería un pequeño resumen del modelo de Harvard. Sí. Y que esto es muy importante. Por ejemplo, nos habla mucho de posiciones y de intereses, pero no sabemos distinguirlos muy claramente. No sabemos hacer las preguntas para llegar a los intereses. Claro. ¿Existe un ejemplo claro así, de diferenciación entre un interés y una posición, por ejemplo, en un conflicto entre partes? Sí, por ejemplo, yo puedo estar centrado en que, por ejemplo, yo... Un inquilino, por ejemplo, que no Pongamos quiere- un matrimonio. O un matrimonio. Un matrimonio. O sea, por ejemplo, yo estoy cerrado en que quiero la casa. Claro. Y- Un matrimonio que se está divorciando, Matrimonio, aclaremos. por ejemplo, digamos, Sí. yo quiero la casa, Sí. ¿cierto? Y yo quiero la casa, y yo quiero la casa, y yo quiero la casa. Y esa, en principio, sería la posición. Pero no quiere decir que es lo que más le interesa a la persona. Porque si yo voy más a fondo, puede haber una cuestión económica, o puede haber una cuestión de seguridad, o puede haber otra situación que quiera, no sé, le preocupen sus hijos. Claro. Y si yo me hago cargo del interés, la casa deja De ser un- de ser Claro. un problema, O un Claro. obstáculo. un obstáculo a la negociación. Claro. ¿sí? Entonces yo me hago cargo de qué es lo que vos necesitas para esta seguridad, Claro. qué es lo que vos necesitas para tus hijos, qué es lo Claro. que vos necesitas económicamente. Si yo me hago cargo del interés, estamos acercando Claro. las posiciones porque ya no hay posición. Claro. O sea, desaparece esa posición. Y hay una Entonces, apertura a una posible hay una negociación. apertura de decir, bueno, la casa no es tanto que me preocupa, yo quiero tal o cual cosa. O sea, hay muchas formas de hacerse cargo de un interés
y hay pocas formas de resolver una posición. Así es. Bueno, bastante interesante, ¿no? Recordamos a todas las personas que se quieran comunicar. Sí. Lo pueden hacer a través de un Facebook, una página de Facebook, ¿no es así? Que es Sí. Coaching Salta. Coaching Salta. Pero también tienen una página oficial. Tenemos una página que se llama argentinacoaching.com. Ahí pueden ver toda la información de este entrenamiento y toda la información de nosotros, quiénes somos y qué hacemos. Bueno, nos queda un último módulo. Sí, ahí nos hacías... se refiere al coaching de ventas, que no hemos hablado, que también es uno de los módulos. Es el último módulo que trabajamos. Si uno está en el ámbito puramente comercial, este módulo viene fantástico. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino que cómo hacemos nosotros para vendernos a nosotros mismos. Claro. Porque eso es algo que no se trabaja mucho. Y por ahí está medio, no digo reprimido, pero está medio dejado de lado, ¿no? Sobre todo en la parte de las profesiones liberales, que está mal visto quizá en algunas circunstancias. Que uno se venda. Claro. O sea, hay una serie de ideas. Por ejemplo, en Estados Unidos la cuestión de el ser un vendedor es algo que está muy bien visto. Claro. En cambio, en nuestra cultura más latina es como que ser vendedor es como que te mira un poco con desconfianza. Claro. ¿Qué me querés enchufar? Sí, es como un aprendizaje cultural que todos todavía tendríamos que hacer y tenemos que empezar cada uno para hacerlo, digamos. Bien. Bueno, recordamos entonces, este curso se va a dictar a partir de agosto. ¿En qué lugar? Las instalaciones nuestras están en Urquiza 1232, acá zona céntrica. Ahí tenemos todas las instalaciones para el entrenamiento. Y se pueden comunicar, como ya dijo, en la página de internet. ¿Querés dejar algún teléfono también? Nuestro teléfono es 431-4526, ese es nuestro fijo. Y si no, tienen todos nuestros datos de contacto en Coaching Salta, que es la página de Face, o la página oficial que es argentinacoaching.com. Bueno, perfecto. Agradecemos muchísimo. Muchas gracias licenciado. a ustedes. Déjame también, Gonzalo, agradecer a la gente amiga de Virgen de Saliente. Así es, que siempre reciben a nuestros invitados con las cosas tan ricas que elaboran allí. Sí, ¿verdad? cosas muy ricas. Los amigos de Vicente López, esquina Necochea. Agradecemos muchísimo. Bueno, un nuevo programa pasó. Volando. Muchas cosas. Yo creo que mucha gente lo va a querer ver y volver a ver, ¿no? Así es. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde en esta misma señal. Somos Salta. Gracias.